Vamos con información nacional. El paro amazónico que había empezado la madrugada del viernes y que mantuvo bloqueadas vías de Orellana, Sucumbíos y Napo, terminó el sábado por la tarde. Samantha. ¿Qué tal, Alejandra? El gobierno declaró la emergencia en la red vial e iniciará la intervención de las carreteras afectadas. Veamos. Este sábado el presidente Guillermo Lasso declaró como prioridad urgente del gobierno el mantenimiento y conservación de la red vial estatal amazónica en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos. La intervención inmediata se realizará en las vías Yede Baeza, Yede Narupa, Huataroco, Loreto Coca. Construcción de la vía Los Zorros, construcción de 6 puentes en la vía Coca Dayuma y construcción de la variante definitiva San Luis El Reventador. Plataformas y vehículos pesados bloquearon este viernes y sábado distintos puntos en ciudades como Lago Agrio y Loreto. El cierre de las vías afectó la transportación de provisiones en uno de los sitios más importantes del cantón Archidona, en Napo, un paso obligado para transporte de insumos para los sectores estratégicos como pozos petroleros y estaciones eléctricas. Además, pasó factura al sector turístico en Sucumbíos, Orellana y Napo. Fue un paro fugaz, pero ahora esas provincias esperan acciones. En los estudios de la capital ya está listo nuestro compañero Carlos Rojas para las entrevistas de hoy en Contacto Directo. Y además el ministro de Transporte y Obras Públicas, César Roón. Carlos, la emergencia fue ya declarada. ¿Y ahora cuándo empiezan los trabajos? Es lo que nos preguntamos. Fernando, Samantha, sin duda, provincias postergadas, no solo por gobiernos de turno, sino también por sus gobiernos seccionales. Pero bien, vamos a revisar cómo arranca esta intervención. Ingeniero César Roón, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Carlos. Buenos días. Un gusto enorme estar aquí esta mañana con ustedes. Muy bien. El señor ministro, en el acta de 9 puntos que el gobierno suscribió el sábado pasado con los transportistas y fuerzas vivas de Orellana, Napo y Sucumbíos, usted se compromete a crear en 60 días una partida especial para mantenimiento y rehabilitación vial en esas provincias amazónicas. ¿De qué monto será esa partida? Carlos, yo no me comprometo a crear ninguna partida. Yo lo que me comprometo a seguir adelante el proceso de contratación pública para la licitación de una obra que es fundamental en el Ecuador y en el oriente ecuatoriano, el mantenimiento por resultados de la troncal amazónica. Este proceso debe terminar más o menos en los próximos 70 días, como lo manifesté en las negociaciones y en los acuerdos que tuvimos en el oriente ecuatoriano, en el COCA con la dirigencia de transporte. Ellos querían que se declare la emergencia vial amazónica. Lo que hemos nosotros hecho es hacerles comprender que lo que necesita la Amazonía, al igual que todo el Ecuador, no solo es la rehabilitación de la carretera principal del oriente ecuatoriano, que va de Baeza, Narupa al Coca, sino principalmente que después de reconstruir la red vial, se pueda quedar con el mantenimiento por los siguientes 4 años. Y este es el crédito que el gobierno ecuatoriano tiene suscrito con la Corporación Andina de Fomento, que se llama Mantenimiento por Resultados. Esto permite que la constructora que gane el concurso no solo pueda hacer la obra y los estudios, sino principalmente se quede con el mantenimiento vial durante 4 años que garantice que esas redes viales se mantengan en buen estado. Ingeniero, entonces, esa información que había circulado a finales de la semana anterior en el sentido de que se fijaba una partida para que en 60 días se la defina, ¿no es cierto? ¿Cómo entender entonces esos 2 tipos de financiamiento que usted está planteando? Carlos, hay un crédito de 194 millones de dólares aprobado por la CAF, firmado con la Corporación Andina de Fomento. Los recursos ya están. Lamentablemente el proceso de contratación pública en el Ecuador es muy lento, es engorroso, es difícil, pero nosotros hemos salvado este crédito, porque este crédito tuvo dictamen negativo de la Contraloría General del Estado, y esto hemos nosotros salvado el crédito para tener los recursos para hacer la obra pública. Señor ministro, entonces, ¿ese crédito de la CAF de 190 millones servirá para rehabilitar todas las vías amazónicas del norte del país? Al menos, Carlos, son 30 millones de dólares que se va en la ejecución de esta obra, Baeza, Narupa, Coca. Eso está para el oriente ecuatoriano, para esta vía específica. Hay otros créditos de rehabilitación vial importantes, como es la rehabilitación de la red que conecta la sierra con la costa central, Riobamba, Payatanga, Cumandá, Bucay.
Así es que tenemos la intervención de varios ejes viales importantísimos en el país con este crédito de la Corporación Andina de Fomento. Son 190 millones para intervenir varias vías del país, no solo las del norte de la Amazonía. Ya. Ahora bien, usted ha dicho que está en marcha un plan de licitación para el mantenimiento de 4 años de la red vial del norte de la Amazonía. Es decir, ¿eso es lo que ustedes como gobierno lograrán definir o sí se podrán hacer trabajos mucho más importantes ya de rehabilitación in situ en esas zonas? Nosotros estamos haciendo mantenimiento vial a través de las microempresas que tenemos a lo largo y ancho del país. Eso continúa, los mantenimientos viales los vamos a seguir haciendo. Esto es parte del proceso de mantenimiento vial que tenemos en el Ecuador. La gran obra que va a tomar algunos años, porque reconstruir la troncal amazónica no es una obra de 3 o 4 meses, es una obra que va a tomar años reconstruir la red vial amazónica, el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Y eso lo vamos a hacer a través de este crédito de la Corporación Andina de Fomento que está firmado, que está aprobado, que tenemos los recursos y que estamos en el proceso de terminar la licitación para que el ganador de esa obra empiece a ejecutar. Nosotros como gobierno vamos a dejar iniciada la obra en la Amazonía. Le corresponderá al próximo gobierno terminar la obra de ejecución en la Amazonía ecuatoriana. O sea, ustedes van a alcanzar a definir qué empresa se encargará de la licitación y esa empresa ya estará trabajando cuando ustedes dejen el gobierno más o menos a finales de noviembre. Ese es su compromiso, señor ministro. Así es, Carlos. Nosotros terminamos el proceso licitatorio y adjudicatorio y veremos iniciar las obras en este gobierno de la troncal amazónica. ¿Cuánto le toma a un gobierno, a un trabajo de obras públicas, poner 6 puentes Bailey en las carreteras que están afectadas? Porque son soluciones temporales, pero hemos visto que se han demorado en el gobierno en hacer esos trabajos parche inmediatos mientras se avanzan con las obras generales, señor ministro. Mire, Carlos, yo soy ministro desde hace 40 días y en 40 días he instalado 4 puentes Bailey. 2 en Esmeraldas, uno en la provincia de Cotopaxi y uno en la provincia de Bolívar. El día viernes el pueblo de El Pindo, allá en Echandía, hizo una gran fiesta de reconocimiento al gobierno, al Ministerio de Obras Públicas por haber colocado en San Luis un puente Bailey de 60 metros de largo para devolverle la conectividad vial a esta población. Así es que esta no ha sido una obra chica. Es más, este puente lo mandé yo en la primera semana de gestión a ese lugar, a Echandía. Sin embargo, había que hacer las bases, porque cuando el río se lleve el agua, hay que hacer las bases, hay que hacer las pilas. Claro. Se hizo pilas de gaviones y en 30 días, Carlos, en 30 días se colocó un puente Bailey de 60 metros en beneficio de la comunidad que el día viernes pasado, con un agradecimiento, con una fiesta, porque eso es lo que hubo en Echandía, una fiesta. Yo no pude asistir, fue el subsecretario de Obras Públicas, porque yo me tuve que ir al oriente ecuatoriano a resolver el paro amazónico con los dirigentes del transporte. ¿Cuánto se demora en fabricar un puente Bailey? El tema de fabricación antes de la instalación, para más o menos tener en cuenta cómo van los calendarios con un periodo de gobierno ya tan estrecho como el que a ustedes les queda. Carlos, esta semana sale una licitación internacional para comprar puentes Bailey. Hay fábricas en el mundo de primer orden que hacen puentes Bailey certificados con norma Ashton, que es lo que necesitamos nosotros. Puentes que tienen una garantía de durabilidad de 70 años. El Ecuador tiene que comprar buenos puentes de calidad para resolver los problemas. ¿Cuántos puentes se necesitan? ¿Cuántos puentes cree usted que necesita el país para solucionar sus problemas viales y hacer frente al fenómeno del Niño, por ejemplo, señor ministro? Carlos, hay 2 cosas que se tiene que tener claro. Una cosa son los puentes de emergencia. Hay que tener puentes de emergencia en stock. Estamos comprando ahora 21 puentes, 22 puentes. Hay una segunda, 22 puentes. Hay una segunda compra programada de 40 puentes adicionales en los próximos meses, que será producto del crédito aprobado por el Banco Mundial. Crédito que está en proceso de instrumentación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Mundial. Ya del Ministerio de Obras Públicas ya pasó el trabajo que se tenía que hacer para obtener estos recursos económicos. Ahí se comprarían 40 puentes más que vendrán a final de año y que servirán para que el próximo gobierno tenga puentes Bailey en caso de emergencia y para enfrentar la emergencia del fenómeno del Niño. Y lo otro, los puentes definitivos. Aquí hay empresas constructoras de primer orden que hacen puentes definitivos. Esos puentes definitivos son los que vamos a hacer en el oriente. Los 6 puentes de la muerte, parte de este acuerdo con el transporte oriental, porque
la CTA, el Fondo Amazónico, tiene recursos. Y esos recursos del Fondo Amazónico sirven para construir puentes. Así es que vamos a iniciar con los 6 puentes. Esta semana nosotros entregamos ajustados los estudios de los puentes e iniciamos inmediatamente la construcción de los puentes definitivos en el oriente. ¿Cuántos recursos pueden tener ustedes de este Fondo Amazónico para rehabilitación vial? A ver, el Fondo Amazónico tiene $100 millones en sus cuentas, Carlos. Así es que nosotros vamos a empezar y ese Fondo Amazónico está destinado a puentes. Así que vamos a hacer puentes. Ahorita vamos a empezar con 6 puentes y vamos a seguir haciendo los estudios. Porque en esta zona hay más de 20 puentes que hay que arreglar. Sí, señor ministro, pero ¿por qué había que esperar a que se dé un paro como el del viernes para que ustedes puedan marcar o darse cuenta de la emergencia y de la atención de estos sectores y que digan, sí, tenemos dinero del Fondo Amazónico, de la CAF, hay la posibilidad de hacer puentes de manera rápida? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué esa desconexión y esperamos que haya un paro para reaccionar? No, yo no espero los paros, yo estoy trabajando. Carlos, yo estoy trabajando en la variante de San Luis Reventador que está terminada. Y ahí voy a colocar 3 puentes Bailey en los próximos 40 días. En El Piedrero, en Rayayaco y también otro en el río Márquez. Estamos trabajando, estamos atendiendo. Yo no he esperado el paro. Por eso dije cuando llegué a la Amazonía, con paro o sin paro vamos a seguir atendiendo las necesidades, no solo de la Amazonía, sino del país. El pueblo amazónico hay que entenderle, que ha sido olvidado y abandonado. Porque la troncal amazónica no se dañó ahora. La troncal amazónica, Carlos, se daña porque desde que se construyó la troncal amazónica, ningún gobierno, escúcheme bien, ningún gobierno le hizo mantenimiento vial. Entonces, claro, el pueblo ahora... ¿Incluido este gobierno, señor ministro? Claro que sí, incluido este gobierno. Sí, señora, que hay que decir la verdad. Pero este gobierno está dando la cara, está resolviendo y está llevando adelante por primera vez un proceso que le va a dar a la Amazonía, no solo la troncal amazónica, sino que le va a dejar con mantenimiento de 4 años para tener buenas vías. Bien. Señor ministro, pasémonos de región. ¿Cuánto tiempo demorarán los planes de mantenimiento de los 4 puentes de la Unidad Nacional de Guayaquil? Eso lo vamos a hacer en 90 días. Eso va a ser rápido. Realmente la constructora que gane el proceso que lo firmamos el día 18 se termina el 18 de julio. 18 de julio de este mes se termina el proceso. Habrá una empresa ganadora, adjudicatoria, que se adjudicará la obra de reconstruir los 4 puentes, el mantenimiento de los 4 puentes de la Unidad Nacional. Ese trabajo debe estar terminado en 90 días. Ese sí lo vamos ¿Y qué nomás se hace? Ese sí lo vamos a inaugurar nosotros, Carlos. ¿Y qué nomás se hace en esos 4 puentes? ¿En qué consiste la intervención? Bueno, hay que sacar todo el asfalto. El asfalto de los 4 puentes está totalmente dañado, ya no vale. El bacheo sirve para una semana y se revienta el asfalto porque está saturado. Hay que levantar toda la carpeta asfáltica. Eso se llama fresado. Y luego se tiene que colocar la nueva carpeta asfáltica. Los 4 puentes de la Unidad Nacional van con toda la carpeta asfáltica nueva. Además, las juntas que tienen que revisarse, que tienen que arreglarse, que tienen que ponerse nuevas. Hay que arreglar partes que tienen de hormigón que está dañado, que hay que reconstruir. Las barandas que están rotas, hay que arreglar íntegramente. Es la reparación y mantenimiento de los 4 puentes de la Unidad Nacional. Vía importantísima, que no solo une Durán con Guayas, sino que une al Ecuador. ¿Cuántos kilómetros son los 4 puentes? ¿Perdón? ¿Cuántos kilómetros son los 4 puentes? Los 4 puentes son aproximadamente 40 kilómetros. Ida y vuelta, así es que eso es lo que vamos a arreglar. Perfecto. Señor ministro, el pasado 27 de junio, por su parte, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, decía que el gobierno no había construido el puente liviano sobre el Río Blanco, que colapsó en las lluvias de marzo pasado, pese a que el régimen ofreció hacerlo en 45 días. ¿Cómo va esa obra, que es vital para la zona del noroccidente de Pichincha y su conectividad con Esmeraldas? Este es un contrato firmado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El puente está en Santo Domingo de los Colorados, de los Áchilas. El puente se está armando. El puente será colocado en los próximos 30, 40 días, Carlos. Así es que nosotros no nos hemos quedado dormidos. Nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos cumpliendo. Y el puente sobre el Río Blanco se va a colocar, se va a rehabilitar esa conexión vial también entre Santo Domingo y Esmeraldas. ¿Para qué fecha, señor ministro? Más o menos, Carlos. 30, 40 días está colocado el puente sobre el Río Blanco. Bien, para finales de septiembre. Entonces, ingeniero César Ron, ministro de Transporte y Obras Públicas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Carlos.